Pasaron varios días desde la visita de Inko, Izuku estaba en su habitación leyendo un libro y a su lado estaba Toru tomando una taza de té hasta que ambos escucharon como la puerta de vidrio se abría viéndose a Aizawa. Aizawa, ya pasó la semana, ya puedes volver a salir. Izuku y Toru miraron, Toru le dio un abrazo a Izuku hizo lo mismo y se levantaron del suelo para caminar junto con Aizawa hacia dentro de las instalaciones. Izuku volvió a entrar a su habitación dentro del agua viendo que no había nada, ni la carne que tenía anteriormente, pero no le importaba. Toru, está vacío. Izuku, la carne que dejé seguramente empezó a liberar un olor putrefacto, bueno, ya no me preocuparé por eso. Toru vio una oportunidad y decidió decirle una cosa a nuestro prota. Toru, Izuku-san. Izuku, sí Toru. Toru estaba muy nerviosa por lo que iba a hacer pero dio un gran suspiro. Toru, ¿quieres tener una cita conmigo en la tarde? Toru bajó su cabeza ya que estaba roja de la vergüenza y se sorprendió al haber dicho eso sin trabarse en las palabras. Izuku se quedó callado por unos momentos, Toru pensó que la rechazaría. Izuku dio una pequeña sonrisa. Me encantaría Toru-chan. Toru se sorprendió pero dio una gran sonrisa. Ambos salieron de la habitación del pelimarrón y dieron camino hacia su salón. Toru estaba hablando felizmente y con emoción mientras que Izuku se mantenía tranquilo. Ambos llegaron hasta el salón viendo a los demás hablar, aunque cuando ellos abrieron la puerta el salón se inundó con el silencio, el dúo no le importó mucho y se fueron a sentar en sus lugares. Muchos veían a Izuku con miedo y nerviosismo por lo que hizo con Bakugo en la final del festival. Izuku notó que Bakugo tenía un vendaje en su brazo faltante, ambas miradas se cruzaron. Bakugo tenía una mirada entre molesta y nerviosa por ver a Izuku, ya que no lo volvió a ver de la misma forma. Izuku no le importó esta mirada y solo centraba su concentración en su libro. Aizawa, presten atención por favor. La clase hizo caso. Aizawa, dentro de 15 minutos saldrán a patrullar en zonas donde más se ven ladrones o villanos. La clase dio un grito de felicidad mientras que Izuku no le importaba mucho. La clase salió del salón para ir a ponerse sus trajes de héroes, mientras que Izuku solo fue a ponerse un pantalón corto, no usaría camiseta. El grupo de Izuku estaba conformado por Izuku, Tokoyami y Tsuyu. A ellos les tocaría ir a una zona donde se reportaron villanos y ladrones con mucha regularidad. Los tres estaban caminando, ninguno decía alguna palabra, Izuku no le interesaba hablar, Tokoyami le gustaba ese silencio y Tsuyu simplemente no sabía qué decir. Han atrapado a uno que otro ladrón dejándolos atados, pero detrás de ellos se sintió como un edificio cayó donde se pudo ver a un gnomo, pero de un color rojo y era mucho más alto que uno común, unos 10 centímetros menos que Izuku. El gnomo observó a los tres aspirantes a héroes pero centró su mirada en un Izuku. El gnomo sin previo aviso se lanzó contra Izuku propinando un golpe que mandó a volar a Izuku. Tokoyami al ver esto usó a Dark Shadow pero el gnomo lo mandó a volar. Tsuyu agarró a Tokoyami con su lengua pero el gnomo agarró la lengua de Tsuyu y empezó a girar y los mandó a volar contra los escombros que dejó anteriormente cuando hizo su aparición. Unos escombros cayeron, el gnomo miró a un Izuku que se estaba levantando con varios rasguños. Izuku dio una sonrisa al sentir que esta cosa era fuerte y se puso en 4 patas para posteriormente lanzarse hacia el gnomo generando una onda de sonido al chocar. Izuku y el gnomo tenían sus manos entrelazadas y empezaron a ejercer fuerza. Izuku ejercía tal fuerza que las manos del gnomo se empezaban a achicar y de un momento a otro las manos del gnomo explotaron. Izuku dio una sonrisa y dio una patada directo al estómago haciendo que el gnomo sea mandado a volar varios metros. El gnomo se detuvo y generó sus manos de forma rápida. El gnomo estaba corriendo hacia Izuku. Izuku estaba esperándolo y cuando estaba lo suficientemente cerca se agachó para seguido paso propinarle un uppercut que dejó al gnomo desorientado. Izuku comenzó a golpear al gnomo sin que éste se pueda defender. Izuku agarró al gnomo de los brazos y se los arrancó y seguido paso le dio un garrazo directo el pecho del gnomo. El gnomo dio varios pasos hacia atrás. El gnomo se enojó y generó sus brazos y sus heridas provocadas por los golpes del pelimarrón. Izuku. Regeneración, perfecto. Izuku se lanzó hacia el gnomo agarrándolo y lo levantó para seguido paso estampándolo al suelo y lo comenzó a patear. El gnomo agarró la pierna de Izuku y lo empezó a estampar contra el suelo soltando sangre por todo el lugar. Izuku enojado agarró al gnomo por el cuello y lo embistió contra un edificio. Un escombro estaba a punto de caer encima de la cabeza de Izuku pero Izuku agarró el escombro y lo destrozó en la cabeza del gnomo provocando que el vidrio que cubría el cerebro se quebrara en 1000 pedazos. El gnomo pateó a Izuku y se agarró la cara con dolor, las venas del gnomo se empezaban a notar más y más, estaba furioso. Izuku se levantó del suelo mientras escupía algo de sangre de su boca.
Izuku. El mejor combate que tuve hasta el momento, jeje. Izuku se puso en 4 patas y empezó a tensar sus piernas lo que más pudo. Izuku se lanzó contra el Nomu. El Nomu tenía preparado su brazo para mandar a volar a Izuku. Izuku clavó sus garras al cerebro del Nomu y el Nomu golpeó a Izuku en el pecho, mandando a volar a Izuku bastante lejos y el Nomu cayó al suelo muerto porque ya no tenía su cerebro. En otra parte, podíamos ver a Izuku que aún seguía volando. Izuku comenzó a caer hasta que cayó en un pequeño río donde a un par de metros estaba un puente. Izuku se agarró la cabeza y se levantó. Izuku. ¡Qué golpe! Izuku miró que en su brazo izquierdo tenía el cerebro del Nomu y lo sacó de sus garras, dejándolo que flote en ese río. Izuku comenzó a caminar por ese pequeño río, pero sintió unas burbujas que poco a poco se hacían más fuertes. Izuku vio que a unos 20 metros de él apareció una persona debajo del agua con peces en sus manos. Esta persona se levantó y movía su cabeza para secarse el agua que tenía encima. Izuku estaba sorprendido de la altura de esta persona, era mucho más alto que él, como unos 3 metros y algo. Esta persona tenía un gran volumen muscular superior a la de él, pero Izuku notó grandes cicatrices en el cuerpo de esta persona. Esta persona comenzó a caminar hacia una alcantarilla metiéndose en esta. Izuku por curiosidad comenzó a caminar para adentrarse en la alcantarilla. El lugar estaba oscuro y soltaba un olor putrefacto, pero Izuku lo podía soportar sin ningún problema. Izuku perdió de vista a la persona y comenzó a caminar por otros pasillos de la alcantarilla hasta que escuchó un rugido detrás de él a un gran cocodrilo enfrente de él. Izuku se quedó sorprendido pero esbozó una gran sonrisa y levantó sus brazos esperando el ataque del cocodrilo. El cocodrilo de lanzó hacia Izuku, pero unos brazos agarraron del cuello del cocodrilo y estos brazos apretaron y el cuello del cocodrilo se quebró. Izuku estaba sorprendido. El cocodrilo cayó al suelo dejando ver a esa persona ahora de frente. Esta persona demostró una cara de asombro al verse a él mismo hace varios años atrás y Izuku se quedó sorprendido. Esta persona comenzó a hacer pequeños gruñidos que Izuku entendía. Izuku comenzó a hacer gruñidos al igual que esta persona. Los gruñidos de Izuku decían: papá. Fin del capítulo 9. Espero que haya sido de su agrado. Próximamente les traeré el siguiente capítulo 10. Les deseo un excelente día, tarde o noche y hasta la próxima.